que Yahweh les bendiga a cada uno de ustedes. En este día vamos a estar estudiando un tema en el cual ha traído mucha polémica, mucha división entre muchos hermanos que tienen una esperanza y una fe. Es la necesidad de muchos tratar de adorar a Yahweh de manera firme y verdadera. Las Sagradas Escrituras nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5. La pregunta es, ¿conocen realmente las tradiciones de estas fiestas? Es bien sabido que en el mes de diciembre se celebran dos fiestas bien importantes para el mundo entero. Una de ellas es la Navidad y la otra es el Año Nuevo. Un relato nos cuenta acerca de aquella noche cuando los niños habían hecho un pesebre y esperaban ansiosos la venida de Papá Noel. Ese Papá Noel, o el viejito pascuero, como se le llama aquí, cargado de regalos. Al amanecer del día 25 de diciembre, encontraron una gran cantidad de paquetes con juguetes, dulces, bajo un flamante árbol de Navidad. Sus padres le aseguraban que todo aquello lo había traído el viejito pascuero. Durante la noche, mientras ellos estaban todos dormidos, venía Papá Noel y dejaba los regalos junto al árbol de Navidad. Pregunto, ¿acaso dudaban los niños de lo que sus padres les decían? Claro que no, lo daban por hecho. ¿Y a usted no le ha sucedido lo mismo? Muy pocos se han detenido a pensar por qué creen lo que creen, por qué observan determinadas costumbres. La mayoría de nosotros aprendimos a aceptar todo sin vacilar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por instinto ovejuno? Por naturaleza tenemos la tendencia a hacer lo mismo que hacen los demás, aunque estén equivocados. Las ovejas siguen el rebaño hasta el degolladero, pero los humanos deben de fijarse hacia dónde va cada uno. La Navidad, esa palabra proviene de la palabra natividad, que viene del latín, nativitatem, que significa nacimiento. El mundo religioso la aplica apropiadamente al nacimiento de Yahshua. Esta fiesta en lengua inglesa la llaman Christmas, que quiere decir Misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. Esta enseñanza no es bíblica, porque no encontramos nada relacionado con la Navidad como una celebración. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles nos hace mención a dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. Pero entonces surge una incógnita. ¿De dónde proviene la Navidad? La historia nos dice que al aceptar el emperador Constantino la doctrina de Yahshua, de ahí en adelante empezó a introducir muchas fiestas paganas, consultando algunas enciclopedias con relación al origen de esta fiesta, que era conocida no con el nombre de Navidad, sino como Saturnalias, celebradas por los romanos paganos de los días 17 al 24 de diciembre y el 25 el nacimiento del dios Sol, que es bien sabido y bien conocido a nivel mundial que todas las culturas que adoraban al Sol tienen un concepto de paganismo. La enciclopedia Kiliet dice, la Navidad no figura entre las primeras fiestas de la Iglesia antes del siglo V. El primer lugar donde se menciona esa fecha de nacimiento de Yahshua es en Egipto. Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino que también del día en que ocurrió el nacimiento de Yahshua, que se suponía ser el 20 de mayo. Más tarde se creyó que Yahshua había venido al mundo el día 19 o 20 de abril, o puede ser el 6 de enero. La primera mención cierta del 25 de diciembre aparece en el calendario de Filócalus en el año 254. La enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Yahshua, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y lo paganizó con todas estas festividades que en diversos pueblos se celebraba como Día del Sol y los carnavales de Saturno.
Ahora bien, en la Enciclopedia de Religión Católica se menciona que hay fundamentalmente una razón que favorece la fecha en cuestión, ya que el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo del nacimiento del Hijo de Yahweh, porque unos creían que había nacido en mayo y otros en abril, y otros también decían que era en enero. Ahora, la historia eclesiástica de Mosheim dice que se escogió como fecha el nacimiento de Yahshua el 25 de diciembre porque en esa fecha la Roma pagana ya celebraba una antigua fiesta del solsticio de invierno, que en latín se llama Natalis Solis Invicti, que dada la tradición que era babilónica y que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamus, hijo de Nimrod, que había nacido en la misma época invernal, conocida hoy como la Navidad. De ahí surge la idea de unir el nacimiento de esos dioses con el nacimiento de Yahshua. Esta fiesta, junto con otras, eran las más viles, inmorales, degeneradas, que tanto desprestigió a Roma. Los demás días que forman parte de esta fiesta de la Navidad fueron puestos para suplantar la Saturnalia y otras fiestas paganas. La Enciclopedia Hispanoamericana, en el artículo de carnavales, dice así: la fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo. Sus orígenes es indudablemente pagano. Los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos y costumbres y fiestas paganas. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales o fiestas en honor a Baco, la Saturnalia en honor a Saturno y la Lupercales se celebraba en el mes de enero en honor al dios Pan. En México, la fiesta de Navidad fue celebrada por el monje franciscano Fray Pedro de Gante, cuando apenas empezaba a erigirse la Nueva España entre las ruinas de la antigua ciudad de Tenochtitlán. A partir de ahí se integraron a la tradición cristiana elementos del culto indígena prehispánico, como el nacimiento del dios Huitzilopochtli en el mes de diciembre. Puesto que la celebración de la Navidad fue introducida en el mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene otra autoridad que la de ella misma, veamos lo que nos dice al respecto la Enciclopedia Católica del año 1911. Dice así: la Navidad no estaba incluida entre las primeras fiestas de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. En la misma enciclopedia, bajo día natal, encontramos que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, reconoció la siguiente verdad. Dice así: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. La Enciclopedia Británica, edición de 1946, dice: la Navidad no se constaba entre las antiguas fiestas de la Iglesia. No fue instituida por Yahshua, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. La Enciclopedia Americana, edición del año 1944, dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. Esto es la comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridades bíblicas en el Nuevo Testamento. Es una conmemoración de la muerte de Yahshua HaMashiach. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Yahshua, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua fiesta romana en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Yahshua. Tomemos nota de este hecho muy importante. Estas autoridades históricas demuestran que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue introducida en la Iglesia romana en el siglo IV de nuestra era, y no fue hasta el siglo V que se estableció como fiesta oficial de las religiones cristianas. Con estos comentarios nos podemos dar cuenta de que esta celebración es una fiesta totalmente pagana,
porque la iglesia romana, la iglesia católica apostólica romana, tomó estas fiestas de costumbres paganas. La Biblia nos dice: no sigas el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad son obra vana, el tiempo de su castigo perecerán. Jeremías 10 del 5, 2 y verso 15. Este es el castigo de los que siguen mandamientos de hombres y leyes que Yahweh no ha mandado. La pregunta viene entonces: si bien esta es una fiesta instituida, la Navidad, celebrada el 25 de diciembre, es una fiesta instituida por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya que así lo vimos, ¿cuándo nació entonces Yahshua HaMashiach? La Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Yahshua, a la edad de 30 años, fue bautizado, recibió su tevilá, como lo menciona Lucas capítulo 3, verso 22, y realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliendo así lo que el profeta Daniel había dicho. La semana tiene 7 días y la mitad de la semana son 3 días y medio. Días proféticos, como lo establece el libro de Números, capítulo 13, versículo 34. Yahshua, después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Muere el día 14 de Nisan, o Abib, primer mes del calendario judío, que corresponde aproximadamente a abril. Si tomamos los 6 meses que faltan para que Yahshua cumpla sus 34 años, nos lleva aproximadamente al mes de octubre, donde se celebra la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas. Pero jamás es en el mes de diciembre. No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento, y fue en la fiesta de Sukkot. Vamos a reflexionar lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 2 verso 8. Dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Según este pasaje, en la época había pastores que estaban al cuidado de su ganado en la noche. Comentaristas, hombres conocedores del clima de Israel, afirman que a fines de noviembre los pastores recogen su ganado por causa de las lluvias y el frío tan fuerte que hacen en el mes de diciembre. En el libro de Esdras, capítulo 10, verso 7, verso 9 y 13, dice: e hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén, y todos los hijos de la transgresión que se juntasen en Jerusalén, así todos los hombres de Judá y Benjamín, se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días y los 20 del mes noveno. Se habla del noveno mes del calendario judío, que se llama Kisleu, y que, de acuerdo con la versión de Scofield, dice corresponder al mes de diciembre. Y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Yahweh, temblando por motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Mas el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no hay fuerzas para estar en la calle. El comentario de Adam Clark nos dice en el volumen 5, página 370: era una antigua costumbre de los judíos que aquellos tiempos sacar sus rebaños a los campos desiertos alrededor de la Pascua, o sea, principios de la primavera, y traerlos nuevamente a la casa al comenzar las primeras lluvias. Los pastores y su ganado no se podían mantener en intemperie en esta época del año, cuanto más el niño Yahshua, que al acostarse en esa sukkah, en pañales, como lo dice el libro de Lucas capítulo 2, verso 12, Yahshua mismo atestigua la rigidez del invierno de la tierra de Israel, tanto que dice: orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno. Marcos 13, 18. Por lo tanto, Yahshua no nació en diciembre, nació en otoño, en esa estación. Con esto debemos descartar la natividad en diciembre. El pastoreo nocturno de los rebaños en los campos es un hecho cronológico. En cualquier enciclopedia u otra autoridad que nos pueda confirmar el hecho de que Yahshua no nació el 25 de diciembre, podemos ver que la enciclopedia católica lo dice claramente. La fecha exacta del nacimiento de Yahshua es totalmente desconocida. Esto lo reconocen todas las autoridades. Las escrituras indican que este acontecimiento sucedió a principios de otoño, posiblemente en el mes de septiembre, alrededor de 6 meses después de la Pascua de Pesaj. Si Yahweh hubiera querido que guardáramos y celebráramos el cumpleaños de Yahshua, no nos habría ocultado la fecha. Por lo tanto, con estos datos concluimos que la fiesta de la Navidad y las posadas tienen su origen en el paganismo.
La Biblia nos aconseja en Apocalipsis capítulo 18:4: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis las plagas. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál es el verdadero origen de la Navidad? Hemos visto que la Navidad llegó al mundo por medio de la Iglesia Católica y que ella la recibió del paganismo. Ahora bien, ¿de dónde sacaron los paganos esta fiesta? ¿Cuál fue su verdadero origen? ¿Sabía usted que el originador de la fecha del 25 de diciembre fue el bisnieto de Noé, llamado Nimrod? También que fue el fundador de la ciudad de Babel y el primer hombre que los babilónicos y asirios consideraban un dios. ¿Sabía usted que la fecha del 25 de diciembre no existe en ninguna parte de la Biblia y que en ninguna parte de ella se menciona el cumpleaños de Yahshua? Porque los verdaderos seguidores del Mashiach jamás celebraron los cumpleaños. ¿Sabía usted que los babilónicos, asirios, fueron los primeros en celebrar el cumpleaños el 25 de diciembre en esta fecha, y fue para celebrar el nacimiento del legendario niño Dios llamado Tammuz, supuesto hijo de Nimrod? La historia nos dice que Ninus, en el primer rey de Nínive, fue Nimrod, el bisnieto de Noé. Nínive significa la habitación de Ninus, y la Biblia nos dice que fue Nimrod quien construyó Nínive, como está escrito en Génesis capítulo 10, verso 11. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Nimrod fue el primer rey que unificó al mundo después del diluvio en ciudades. Bajo su supervisión de la Torre de Babel, en desafío a Yahweh, fue construida y también las antiguas ciudades de la Babilonia y los asirios, como lo menciona el libro de Génesis capítulo 10, verso 10 al 12. Nimrod, el primer rey de Nínive, fue el primer mortal a quien se le dedicó a su muerte y fue el actual padre de los dioses. Esta creencia pagana, que los reyes fueran deidificados, a su muerte fueron adoptados desde Mesopotamia, Egipto y de ahí al norte de Sudamérica. Autoridades de la mitología y arqueología aseguran que la Biblia revela que fue Babilonia donde toda la idolatría tuvo su origen, y que los dioses de los asirios, egipcios e hindúes, griegos, romanos, mexicanos derivaron de la astrología. Así todos estos dioses antiguos fueron solamente procedencia de un dios, el Sol, a quien rige el zodiaco. Según la creencia de los babilónicos y los asirios, Nimrod, el bisnieto de Noé, había muerto en plena juventud, dejando a su reina Semiramis. Al morir Nimrod, su espíritu voló al sol, el que tomó posesión de él y llegó a ser inmortal. Así llegó a ser Baal Samán, o el Señor del Cielo, o el dios Sol. Semiramis, según la creencia, quedó embarazada. Esta proclamó a sus súbditos que, siendo ella una virgen, el espíritu de su esposo Nimrod había bajado a ella y había engendrado a su hijo en la matriz a través de un rayo de sol. Esto dio por resultado el nacimiento del legendario niño llamado Tammuz, cuyo nacimiento ocurrió el 25 de diciembre. Tammuz no solo fue adorado por los paganos bajo diferentes nombres, sino que también por el pueblo de Yahweh. En el antiguo Israel, en el libro de Ezequiel capítulo 8, verso 14, nos dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte. Y he aquí, mujeres estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Para los primeros habitantes del mundo, después del diluvio, Nimrod, el primer rey de Babel, y su reina Semiramis, y el milagroso nacimiento de su hijo Tammuz, que es hijo del sol, construyeron la primera trinidad pagana. Según la filosofía pagana, cuando Semiramis murió, al igual que su esposo, su espíritu volvió a la luna y tomó posesión de ella, y llegó a ser la diosa luna, la madre de los dioses y la reina del cielo. Podemos ver que el símbolo del Islam es la media luna con una estrella. Y cuando su hijo Tammuz murió, los paganos también aseguraban que su espíritu volvió a la estrella del este, que es Venus, y que en primavera aparecía toda la familia unida, la trinidad satánica, Nimrod, Semiramis y Tammuz. De esta creencia, nosotros hoy día tenemos la Trinidad. Así fue como en los siglos IV y V, mientras los paganos del mundo romano se convertían en masa al cristianismo, llevando consigo sus antiguas creencias y costumbres paganas y disimulándolas bajo nombres de cristiandad. Se popularizó también la idea de que la madre y el hijo, especialmente en la época de Navidad, las tarjetas de Navidad, los villancicos, las escaleras del pesebre que reflejaban este mismo tema. Quienes fuimos criados en este mundo babilónico, quienes hemos escuchado y aceptado estas cosas y costumbres durante toda la vida, hemos aprendido a venerarlas como algo sagrado.
Jamás dudamos, jamás nos detuvimos a investigar si estas costumbres tenían origen en las Sagradas Escrituras o en la idolatría del paganismo. Ese es el problema de hoy. La mayoría de los cristianos se conforman con lo que les dice el pastor, con lo que solamente leen, no estudian en profundidad, no se preocupan de indagar acerca de las Sagradas Escrituras y de estos temas. Nos asombramos al conocer la verdad, pero también desgraciadamente hay quienes se ofenden al conocer la verdad presente. Pero Yahweh ordena a sus ministros fieles: clamad a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Isaías 58:1. Increíble como parezca, estos son hechos reales en la historia y en la Biblia. El verdadero origen de la Navidad está en la antigua Babilonia. Está envuelto en la época organizada que ha mantenido engañado al mundo desde hace muchos siglos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, nombre egipcio de la reina del cielo, nació un 25 de diciembre. Los paganos en todo el mundo conocido celebran esta fecha siglos antes del nacimiento de Yahshua. Yahshua HaMashiach, nuestro Mashiach, no nació un 25 de diciembre. Los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron su natalicio en esa fecha ni en ninguna otra. No existe en la Biblia mandato ni instrucción alguna para hacerlo. Es así como los misterios caldeos, inventados por la esposa de Nimrod, nos fueron legados como nuevos nombres cristianizados por las religiones paganas. Ahora los troncos usados para ayudar al sol a madurar eran llamados Yule Log, así lo llamaban los paganos, y eran considerados sagrados porque eran un símbolo de su gran dios Baal. Los adornaban con flores y cintas de colores, manzanas doradas, y para encenderlo, los sacerdotes druidas hacían una gran ceremonia como parte del gran festival navideño o fiesta de Yulie. Los adoradores de Baal le presentaban sus regalos para que el dios Sol les perdonara sus pecados, mientras que inocentes niños eran lanzados vivos ante los altares de fuego para agradar a Baal. Los adultos caminaban sobre las cenizas calientes, como lo dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 16 al 17, y dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, e hiciéronse vaciadizos los becerros y también bosques, y adoraron a todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agorero, y entregáronse a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocando a ira. También el Salmo 106, versículo 37 y 40, nos dice: y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, contaminándose así con sus obras y fornicando con sus hechos. Encendiéndose por tanto el furor de Yahweh sobre el pueblo, y abominó su heredad. Hoy Satanás está más civilizado, más compasivo, y se siente más feliz que nunca. Aunque ya no se le rinde honor sacrificando inocentes niños en sus cumpleaños, él se considera más que honrado viendo cómo la mayoría de los hijos de Yahweh le dan calor a Yule Log. Seguramente tú te estás preguntando: ¿y qué pasa con el árbol de Navidad? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué tiene que ver el árbol de Navidad con el nacimiento de Yahshua HaMashiach? ¿O por qué se usan arbolitos de pino? ¿O por qué se colocan ornamentos en ellos? Por supuesto que nada de esto tiene que ver con el nacimiento de nuestro amado Salvador, sino con el nacimiento del pagano niño Tammuz. Otro nombre de los babilónicos le daban a Tammuz era Baal Beret, que significa señor del pino. Según los babilónicos, Nimrod había sido cortado o asesinado en el vigor de su juventud. En todo su poder y gloria, su muerte debía ser vengada por la encarnación de su hijo Tammuz, nacido el 25 de diciembre. Nimrod, el dios Sol de los babilónicos, fue simbolizado como un inmenso árbol despojado de todas sus ramas y cortado así del suelo, el símbolo del restaurador de vida. Asculapius se enrolla alrededor del tronco muerto. Allí a su lado brota un árbol joven, un árbol completamente diferente que está destinado a nunca ser cortado por el poder del enemigo. Ese árbol es la palmera,
también símbolo de los musulmanes, y llega a ser el símbolo de Tammuz. Esto explica la costumbre pagana de colgar las cabezas de sus enemigos en los árboles, porque esto no solamente explicaba un símbolo de victoria, sino que también de venganza, no solo de Nimrod, sino que también de Tammuz, porque según la mitología babilónica, ambos habían sido muertos cuando eran jóvenes y llenos de vigor. Fue en la espesa selva del norte de Europa que comenzó la costumbre de decorar los árboles de Navidad. En el siglo VIII, un monje católico llamado Bonifacio persuadió al pueblo pagano que vivía en lo que ahora es Alemania que dejaran de adorar y adornar los árboles como el roble en honor al dios Odín, que este es el moderno Santa Claus o el viejito pascuero, y que adoraran el pino, el nacimiento del pesebre. Y la idea original de mostrar un nacimiento fue del monje San Francisco de Asís, cuando en el año 1223 en el bosque de Grecio junto a hombres y animales para escenificar la natividad de Yahshua en vivo. Los belenes o nacimientos se popularizaron en España a principios del siglo XVIII, de donde pasan a México hacia el 1878, aparecen los primeros árboles de Navidad. Estos resurgen durante la época del 1930 al 1940, cuando se revitaliza la tradición casi abandonada. ¿Sabía usted que el dios Odín es el padre de San Nicolás y el abuelito famoso Santa Claus? Odín era el dios más grande de la mitología de las tribus celtas y teutónicas del norte de Europa. Para los escandinavios, el dios Odín era el que regía el mundo, era el patrón de todas las ciencias, el inventor de la poesía y la magia. Los escandinavios creían que Odín poseía un maravilloso caballo de 8 patas llamado Sleipnir. También manejaba una lanza mágica y tenía un anillo talismático. Bebiendo en la fuente de Mimir o en la fuente del infierno, él había perdido un ojo, pero llegó a ser el dios más sabio y más grande de todos los dioses. Durante la fiesta de Julilok, los celtas y teutónicos se suponían que Odín no podía faltar, ya que tenía que presidir la fiesta para dar el premio o castigo a quienes se lo merecían. Él se presentaba en la fiesta luciendo una hermosa barba blanca y una elegante chaqueta azul y un sombrero ancho con ribetes que le tapaba su ojo herido. El dios Odín tenía muchos hijos y era considerado el padre de todos los dioses nórdicos. Pero ¿quién era este San Nicolás? No es nada más ni menos que el dios Odín, con vestimentas de un obispo católico. Se han tejido tantas historias fantásticas acerca de este personaje y se les han atribuido tantos milagros que los europeos lo tienen casi a la altura de Yahshua. Se dice que este protector de las doncellas, y dicen que hay que pedirle a él para encontrar un buen esposo, ama mucho a los niños y les trae juguetes y los tira por la chimenea la noche de Navidad. También es el protector de los pescadores y los cuida en el mar. Se han construido cientos de iglesias católicas en Europa y otros países en honor a su nombre. Dicen que antes de dormir pronunció las mismas palabras de Yahshua: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Será correcto, como servidores de Yahweh, que se enseña a los niños inocentes cada Navidad con un personaje pagano y real como el viejito pascuero, ídolo de chicos y grandes? Es el mismo Santa Claus que los americanos le sacaron sus vestimentas sacerdotales y le pusieron un hermoso traje rojo, botas negras, le quitaron el cabello y le dejaron el trineo del dios Odín, con la única diferencia que el trineo de Odín, según la mitología escandinavia, era tirado por caballos y la de Santa Claus tirada por venados. También al curita le hicieron subir de peso y así luce cada año gordo y sonriente, y en común acuerdo con los padres engaña a los niños diciéndoles que los visitará llevándoles todo lo que ellos pidan en la Nochebuena, que de buena no tiene nada, ya que está llena de paganismo. Ahora, una de las más antiguas fiestas que recuerda la historia de la antigua Roma es la famosa fiesta llamada Saturnalia. Esta fiesta se celebra en honor al dios de la agricultura Saturno. La Saturnalia no era una fiesta de un solo día, sino era una temporada. Se celebraba desde el 17 de diciembre al 24. El 25 de diciembre venía la celebración del cumpleaños del dios Mitra, dios de la luz y el sol, y la fiesta se cerraba con la fiesta de las calendras, el 1 de enero, que era el año nuevo de los romanos.
En la fiesta de la Saturnalia, un pontífice se paraba enfrente del templo y decía y exclamaba: Saturnalia, oh Saturnalia. La palabra se esparcía de boca y oído de lo largo del fórum y a través de las calles, y todo el pueblo se daba un salvaje grito de alegría. Durante este periodo el pueblo y el Senado hacían los preparativos para presentar los regalos a los emperadores. El periodo de la Saturnalia fue caracterizado por procesiones, santos, luces, adornos de las casas con hojas verdes y hojas de laurel. Se daban presentes a los hombres, se vestían como mujeres y se enmascaraban en pieles de animales. Los esclavos se les daba una libertad temporal. El trabajo era olvidado. Se podía beber, se podía jugar, se podía vestirse como personas libres y decidir lo que ellos querían hacer. Los insultos que en otra ocasión le podían costar la vida a un esclavo, en esas fiestas se permitían decir todo tipo de insultos. Comían los manjares, alimentos, mientras sus patrones esperaban. La fiesta al principio duraba 3 días, luego se alargó a 7. Solamente el primer día de la fiesta tenía algún significado religioso, el resto del tiempo se pasaba en borracheras. Los juegos de azar eran prohibidos por los romanos, pero en la Saturnalia se permitían. Nadie en esos días debía cobrar las deudas. Cualquier expresión de sentimiento era olvidada. Las cortes eran cerradas, los castigos debían esperar, las escuelas también eran cerradas. Se intercambiaban regalos como cirios, imágenes pequeñas, y las muñecas eran las preferidas. También se regalaban monedas de oro, de plata y de cobre. Pero lo más importante de la fiesta de Saturnalia era celebrar el 25 de diciembre el cumpleaños del dios Mitra, el dios de la luz y el dios Sol. También elegir un rey que gobernara sobre los rebeldes. Su gobierno era todo en broma. Este rey, en vez de usar una ropa incómoda, se ataviaba con ropas con brillantes colores y sueltas. Al rey se le aclamaba a gritos: ¡Oh Saturnalia! Y la multitud en las calles gritaba, saltaba, cantaba, danzaba, se ponían vestidos extravagantes y se usaban máscaras con figuras de animales. Se hacían procesiones con antorchas y también con juegos bruscos. La Saturnalia se cerraba con la fiesta de las calendras el 1 de enero. La Saturnalia, en honor al dios Saturno, fue la festividad pagana de los romanos que dio origen a lo que hoy conocemos como la Navidad. El cumpleaños en honor a Mitra, el dios Sol, el 25 de diciembre, fue dedicado a la Iglesia Católica como el cumpleaños de Yahshua. De ese modo, dejaba contento a los paganos que aceptaron el cristianismo paganizado. Hoy, la mayoría de las iglesias no están celebrando el cumpleaños ordenado por Yahweh, sino un cumpleaños pagano ordenado por el papado. Y es más, se ha enseñado también acerca de los Reyes Magos, que este tema lo vamos a estar tocando en otra predicación en extenso. Pero les adelanto algo: los armenios en el siglo III introdujeron la creencia de los Reyes Magos. La Iglesia Católica tomó como fundamento bíblico el Salmo 72, verso 9 al 11, que dice: ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas tendrán presente. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Con este argumento afirman que eran reyes y además que eran 3. También toman como base bíblica el escrito del libro Isaías capítulo 60 versículo 3 al 6 para asignar los animales donde venían montados. Como lo dice en Mateo capítulo 2 versículo 1 y 2, dice: y como fue nacido Yahshua en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este pasaje no nos menciona nada con relación a cuántos eran, ni tampoco que eran reyes. Otra mentira de los nombres de estos eran Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Quién le daría esos nombres a estos personajes? Ya que la Biblia no registra nada de esto. Toda una serie de mentiras aceptada por la Iglesia romana, pero el mundo sigue la tradición del hombre y deja los mandamientos de Yahweh.
En la época de Navidad, en el mes de diciembre, se tiene por costumbre cantar villancicos y hacer posadas. Las posadas, también llamadas jornadas o 9 noches, representa un novenario de celebración del 16 al 24 de diciembre. Son 9 días que representan los 9 meses del embarazo de María y su búsqueda por encontrar un lugar para que naciera Yahshua. Las posadas en México tuvieron su inicio en el convento de San Agustín a Colmán, y se dice que el encargado, Fray Diego de Soria, obtuvo durante su estancia en Roma una bula, o sea, un permiso del Papa Sixto V, para celebrar en la Nueva España unas misas llamadas de aguinaldo, que debían efectuarse el día 16 al 24 de diciembre. Al fusionarse las raíces prehispanas con las europeas, las posadas adquirieron un nuevo matiz, donde se originó una procesión encabezada por las imágenes de María y José mientras se cantaban los villancicos al pedir posada ante una puerta cerrada, para posteriormente conseguir el albergue sugerido como cántico para concluir rezando un rosario. El cantar villancicos viene desde el siglo XVI, de Alemania. Originalmente la gente bailaba alrededor de una mujer y un bebé en una cama, símbolo de la Madre María y el niño Yahshua. Las piñatas se remontan a la época de los griegos. El origen de la piñata es supuestamente romano, proviene del vocablo piñata, quiere decir vasija. Sin embargo, la costumbre es de origen español y nace con los ritos de la fertilidad practicados por los nativos del inicio del ciclo agrícola durante la primavera. Este inicio acontece durante un carnaval que en España culmina con el domingo siguiente al miércoles de ceniza y se denomina Domingo de Piñata, pues en ese día se rompían las piñatas y las piñatas se adornaban con papeles de colores. Según la tradición católica, la piñata representa el mal, que debe tener 7 picos, que son los 7 pecados capitales. El palo es la ayuda que da la Iglesia católica para destruir el mal. Las frutas son los beneficios de ser obediente a Yahweh, y si tienes fe, también se vendan los ojos, porque se cree que la fe es ciega. Esta es otra mentira con la que a muchos inocentes se divierten. Pero, ¿qué relación tienen las piñatas con el nacimiento de Yahshua? Ninguno. Todo esto ha sido de una mente astuta y se ha introducido poco a poco dentro del nacimiento de Yahshua. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22 dice: Mas tú, oh hombre de Yahweh, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre, y aléjate de esto que no está de acuerdo con Yahweh. Seguramente tú te estarás preguntando: ¿y qué hacemos con el intercambio de regalos? Pues para algunas personas este es el punto más importante de todo lo que se refiere a la observancia de la Navidad, la época de comprar e intercambiar regalos. Al respecto, muchos exclaman triunfante: para esto sí tenemos autorización bíblica. ¿Acaso Yahshua al nacer no recibió regalos de los magos? Nuevamente la verdad nos ha de sorprender. Primero veamos el origen histórico de la costumbre de dar aguinaldos o regalos para después ver lo que nos dice la Biblia. Citamos lo siguiente de la Biblioteca Sacra, volumen 12, páginas 153 y 155. El intercambio de regalos entre amigos es característico tanto de la Navidad como de la Saturnalia, y los cristianos seguramente lo tomaron de los paganos, como lo demuestran con claridad la amonestación de Tertuliano. La verdad es que la costumbre de intercambiar regalos con amigos o parientes durante la época navideña no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el nacimiento del Mashiach. Aunque nos parezca extraño, ello no celebra el nacimiento de Yahshua, ni lo honra. Supongamos que alguna persona que ustedes estimen está celebrando su cumpleaños. ¿La honraría usted comprando cantidades de regalos para todos los demás parientes y amigos, haciendo caso omiso a la persona a quien desea honrar? ¿No les parece absurdo desde este punto de vista? Sin embargo, esto es precisamente lo que hace la gente en todo el mundo. Observan un día como nacimiento de Yahshua, que sabemos que no nació, gastando todo el dinero que logran reunir para obsequiar regalos a sus parientes y amigos. Aparentemente la gente está tan ocupada intercambiando regalos que no se acuerda de Yahshua, aunque no es la fecha de su nacimiento. Ni tampoco se acuerda en el mes de septiembre-octubre cuando realmente nació. Después, durante enero y febrero, tratan de recuperar todo
todo lo que gastaron en Navidad, de modo que muchos en los que se refiere al apoyo que dan a Yahshua en su obra no vuelve a la normalidad hasta el mes de marzo. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 2, verso 1 al 11, respecto a los regalos que llevaron los magos cuando Yahshua nació. Cuando el Mashiach Yahshua nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María postrados y lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En la predicación de los Reyes Magos les explicaré realmente el significado de estos tesoros. Pero la pregunta es: ¿por qué le llevaron regalos al Mashiach? Notemos que los magos preguntaron por el niño nacido, rey de los judíos. Pero, ¿por qué le llevaron esos regalos? ¿Por ser su cumpleaños? De ninguna manera, ya que ellos llevaron varios días o semanas después de su nacimiento. Entonces, ¿lo hicieron para dar ejemplo? No, tomemos nota. Ellos no intercambiaron regalos, más bien le ofrecieron presentes a Yahshua. No intercambiaron regalo con sus amigos y familiares entre ellos. No lo hicieron. El mencionado comentario bíblico de Adam Clarke, volumen 5, página 46, dice en el versículo 11: le ofrecieron presentes. En Oriente no se acostumbra entrar a la presencia de reyes grandes o personajes con las manos vacías. Esta costumbre es señalada con frecuencia en el Antiguo Testamento y aún persiste en Oriente y en algunas islas del Pacífico Sur. Ahí está. Los magos no estaban instituyendo una nueva costumbre cristiana de intercambiar regalos para honrar al niño nacido. Actuaron de acuerdo a una antigua costumbre de Oriente que consiste en llevar regalos al presente ante un rey. Ellos llegaron en persona ante la presencia del rey de los judíos. Por lo tanto, llevaron obsequios de la manera que lo llevó la reina de Saba a Salomón, así como hoy lo llevan quienes visitan a los jefes de Estado. La costumbre de dar regalos no tiene nada que ver con este acontecimiento. Y después de la Navidad que viene el Año Nuevo. Pero ¿por qué se celebra el Año Nuevo con ruidos? La alegría que hoy provoca el esperar el Año Nuevo con ruidos de cornetas, pitos, sirenas, flautas, fuegos artificiales no es otra cosa que la manera para honrar sofisticadamente la costumbre que tenían los pueblos paganos de esperar su Año Nuevo. Ellos prendían fogatas y hacían grandes ruidos porque creían que de ese modo podían espantar los malos espíritus y dar lugar para que los buenos espíritus volvieran a la tierra y trabajaran en forma mágica en sus vidas. Nosotros debemos de Roma pagana la costumbre de observar el Año Nuevo en los primeros días del mes primero del año. Durante el primer siglo, el emperador Julio César confeccionó un nuevo calendario conocido como el calendario juliano. Este calendario designa a enero como la fecha para empezar el año. El nombre para el primer mes del año también vino de Julio César. Él le dio al primer mes el nombre de Janus, en honor al dios Janus, considerado por los romanos el dios de la puerta y los portales. De ahí viene el nombre Janari. Los romanos creían que Janus era el dios que cuidaba las puertas del cielo y de la tierra. Por eso le pintaban sosteniendo en su mano, la mano derecha, una gran llave con la que puede cerrar la puerta del viejo año y abrir las puertas del nuevo. También Janus se le pintaban sosteniendo un cetro en su mano izquierda con un símbolo de poder. Al dios Janus se le pintaba con dos caras, debido a que los portales se abren hacia adentro y hacia afuera. Janus miraba con una cara atrás al año viejo y con la otra al año nuevo. Pero el 1 de enero los romanos celebraban a Janus con una gran fiesta frente a las grandes puertas del templo edificado en su nombre. Los romanos se divertían, se alegraban y hacían grandes procesiones en su honor. Regalaban especias, eran traídos a los emperadores regalos, adornos. Con esa fecha, los deseos de buen augurio también se intercambiaban regalos entre los amigos de las épocas de Roma pagana. De la época de la Roma pagana nos llega a nosotros la costumbre de dar regalos y desear buena suerte para el año nuevo. ¿De dónde viene el símbolo del bebé del año nuevo? Ese símbolo fue usado hace miles de años atrás. Probablemente se remonta a las tribus del sureste de Europa que adoraban al dios del vino llamado Dionisio por los griegos y más tarde llamado Baco por los romanos. La historia nos dice que los atenienses representaban a Dionisio como un bebé durante los ritos que hacía para empezar el nuevo año, que en ese entonces lo celebraban para el tiempo de la primavera entre marzo y abril. Ellos ponían un bebé en un canasto y lo llevaban a un sitio de honor y era seguido
seguido por una gran ceremonia para los atenienses. Dionisio simboliza el renacimiento de la vida en la primavera. Ahora, ¿fue el año nuevo celebrado siempre como fiesta por los cristianos? Los verdaderos hijos de Yahweh, guiados por el calendario de Yahweh, tenían su calendario dividido en año civil y año religioso. Siguiendo los consejos de Yahweh, recibían el año nuevo civil con un espíritu de regocijo, de reconocimiento y humildad hacia Yahweh, con sus semejantes de arrepentimiento por las faltas cometidas durante ese año. Esta preparación empezaba en la fiesta de las trompetas y culminaba con ayuno obligatorio para todo el pueblo, en el día más sagrado, el Yom Kippur, el día de la expiación. Pero poco a poco, con el correr del tiempo y a medida que los fieles seguidores de Yahshua iban muriendo, la verdad pura, las enseñanzas verdaderas también iban desapareciendo e iban dando lugar a la tradición de hombre y al paganismo. En el siglo IV, después de Yahshua, con la aparente conversión de Constantino, la iglesia de Yahshua HaMashiach, que una vez fue pura en sus enseñanzas, y con celebrar solamente las fiestas de Yahweh que él había ordenado, fue contaminado con las fiestas paganas que se introducían al culto verdadero de Yahweh. Es muy triste saber que hoy los seguidores de Yahshua desconocen por completo las fiestas sagradas de Yahweh, las cuales tienen el plan de la salvación, y practican y celebran fiestas paganas que están tapadas con supuestos mantos de santidad. Honremos a Yahweh. Veamos ahora algunos argumentos utilizados con frecuencia para justificar la obediencia de la Navidad. Hay quienes insisten en que a pesar de tener raíces y costumbres completamente paganas, ahora no se observa la Navidad para honrar a un falso dios, al dios Sol, sino para honrar al Mashiach, a Yahshua. ¿Qué nos dice la palabra de Yahweh al respecto? Deuteronomio capítulo 12. Versículo 30 al 31. No caigas en las trampas detrás de ellos, los pueblos paganos. No consultes a sus dioses, ni averigües cómo les daba culto dicho pueblo, para hacerlo tú mismo. Tú no harás lo mismo con el Adón, tu Elohim, porque ellos hacían a sus dioses cosas que detesta y abominan a Yahweh. Asimismo, el profeta Jeremías nos advierte con respecto a las costumbres que nos rodea. Dice Yahweh: no imitéis las costumbres de los paganos, los ritos de esos pueblos son falsos. Jeremías 10, versículos 2 y 3. De nuevo Yahshua dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Mateo 15, versículo 9. La observancia de la Navidad es un mandamiento de hombre, y esto lo prohíbe Yahweh. Yahshua dijo, además: así habéis invalidado el mandamiento de Yahweh por vuestras tradiciones. Mateo 15:6. Esto es precisamente lo que hacen millones de personas. Desechan los mandamientos de Yahweh, sus mandamientos con respecto a celebrar costumbres paganas para honrar y adorar a dioses. Es clarísimo. Tú no harás lo mismo con tu Elohim. Sin embargo, la mayoría de las personas toman a la ligera estos mandamientos y los invalidan, siguiendo las tradiciones de los hombres y observando la Navidad. Si tú estás celebrando la Navidad, si estás poniendo el arbolito, si lo estás decorando, si estás intercambiando los regalos, estás haciendo prácticas babilónicas sin saberlo. La Navidad se ha convertido en una fiesta comercial y sostenida en parte por las campañas y compañías publicitarias más grandes. En muchos lugares vemos a Papá Noel disfrazado. Los anuncios publicitarios nos mantienen engañados sobre el espíritu navideño. Los diarios que publican estos anuncios también publican editoriales que exaltan a elogiar la fiesta pagana y su espíritu. La gente crédula está tan convencida que muchos se ofenden al conocer la verdad, pero el espíritu de Navidad es revivido cada año, no para honrar a Yahweh, sino para vender mercaderías, como todos los engaños de Satanás. La Navidad también se presenta como ángel de luz, algo aparentemente bueno. Todos los años se derrochan miles de millones en compras, mientras la causa de Yahshua sufre por ello.
Esto es parte del sistema económico de Babilonia. Nos hemos denominado naciones cristianas, pero sin saberlo estamos realmente en Babilonia, tal como lo predijo la Biblia en el libro de Apocalipsis 18:4, que nos advierte y nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis las plagas. Este año, en lugar de intercambiar regalos, ¿por qué no inviertes ese dinero en la obra de Yahweh? Amado hermano, juzga correctamente y ve si esta fiesta es bíblica o es una costumbre puesta por la Iglesia Católica. Yahshua dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Yahweh, tenéis la tradición de hombres. Marcos 7, versículos 7 y 8. Querido hermano, el mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería, la ostentación. En ocasión de la próxima fiesta de Navidad y Año Nuevo, se desperdician miles de dólares en placeres inútiles. Queridos hermanos, mientras estáis pensando en regalos que se quieren ofrecer el uno al otro, quisieras acordarte de tu amigo celestial. No sea que olvides lo que él te pide. Yahshua, el príncipe de vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte para poder darnos la vida eterna mediante su maravilloso sacrificio. Que Yahweh les dé shalom.